Hola amigos y amigas, bienvenidos. Ya estamos iniciando una nueva etapa en lo que se refiere en doctrinas fundamentales, en donde vimos pues básicamente lo que se enseña en la palabra de Dios desde una perspectiva, si no nueva, sí un poco más asentada, eh, tomada también de lo que es la teología sistemática, pero customizada, vamos a llamarla así, a lo que actualmente nosotros como creyentes estamos viviendo. El día de hoy vamos a continuar con el Espíritu Santo, pero en cuanto a lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, nuevamente con este enfoque doctrinal muy enfocado a lo que hoy estamos viviendo nosotros como creyentes en este siglo XXI. La misma doctrina, pero de una forma más customizada, déjame usar el término, más adecuada, más explicada, ¿sí?, a lo que es el día de hoy para nosotros. Mucho de la teología sistemática, si bien hay actualmente compendios interesantes, completos y buenos de teología sistemática, de alguna manera han seguido el mismo formato desde siglos anteriores, lo cual no está mal, pero a veces nosotros, los creyentes de este siglo, necesitamos algo más específico, más claro en el sentido de más actualizado, en el sentido del entorno en el que estamos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con esto que es doctrina fruto del Espíritu. Y es el número 1, fruto del Espíritu, lección número 1 de doctrina del fruto del Espíritu. Y bueno, pues lo primero y lo más importante, que parto de la base que entendemos que el fruto del Espíritu está por nosotros entendido y que generalmente se estudia uno por uno y demás y se queda, pues la realidad es de que muchas veces se queda a nivel pues teórico, a nivel pues de carácter o a nivel de buen deseo, y la realidad es de que nosotros pues no deberíamos nosotros dejar pasar esta oportunidad de explicar el fruto del Espíritu, pero lo primero que yo quiero que veamos en este paso de doctrina del fruto del Espíritu son los impedimentos. Y vamos a partir de la base que los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, y dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a ver más adelante lo que significa y qué es el fruto del Espíritu. Andar en el Espíritu es dar fruto del Espíritu. Ese fruto, como es del Espíritu, lo da el Espíritu. Y es en donde empiezan las cuestiones. Bueno, finalmente, ¿quién da el fruto? Lo que es el Espíritu. El Espíritu está en mí y qué es exactamente el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Pero en la realidad pasan y pasan y pasan y pasan y vuelven a pasar y siguen pasando años, años y años en los creyentes, y viene la pregunta que pues revisándola pues tiene muchas explicaciones, pero hay una pregunta a nivel general de creyentes, cristianos y no creyentes. Es ¿por qué la gente no cambia? ¿Por qué las personas no cambian? ¿Sí? Hay una serie famosa que se llama Doctor House, cuyo principio era que la gente no cambia y encontraba las deficiencias en el carácter y en el carácter, en las creencias, en las formas de pensar de esas personas, y podía en un momento dado deducir cuál era el mal que tenía, sacando deducción en su mente de que basado en sus creencias, en sus formas, eh,
se investigaba el entorno en el que vivía, mandaba a sus doctores practicantes asignados a él a la casa de la persona, o bien a conocer las personas y conocer las costumbres y conocer las cosas de las que estaba rodeado, y de ahí, basado en todo esto, podía llegar de repente como una iluminación, ¿sí? Pero básicamente por su conocimiento profundo de la medicina en este personaje, llegaba a encontrar un diagnóstico que hubiera sido imposible llegar a él si no se estudiaba a la persona en su entorno, creencias y costumbres. Ok, bueno, y de ahí, bueno, surge esta duda que siempre ha existido, tanto en propios como extraños, de por qué la gente no cambia. Hay quienes afirman que la gente no cambia, sigue más menos malas, más menos religiosas, más menos entendidas de las cosas de Dios, más menos con costumbres pues que son buenas moralmente. Algunos tienen de hecho una moral muchísimo más desarrollada en lo que se refiere a benignidad que creyentes incluso en Cristo de muchos años. Pasiones tan bajas, pasiones tan profundas, que mueven muchas veces las cosas en lo más profundo de las congregaciones y de las iglesias, y que esto, bueno, no nos debe de avergonzar, porque sabemos que Dios nos escogió no por buenos, sino nos escogió precisamente porque éramos los más malos del mundo. Quitarnos lo más malo del mundo lleva un proceso, y ese proceso precisamente surge el entendimiento de este proceso a través de la palabra de Dios, y es precisamente el cambio, la transformación que la santificación va logrando. Y la santificación que va logrando, como lo estudiamos, es precisamente cuando empieza en nosotros a darse el fruto del Espíritu. Pero hay impedimentos. Hay impedimentos. Antes de empezar a leer y a explicar cada fruto del Espíritu, y sea teórico nuevamente para muchos, vamos a ver los impedimentos. ¿Por qué no cambiamos? Bueno, en primer lugar, es porque aún con el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros, las personas en general, independientemente ya en la edad adulta o en la juventud, ya tenemos conceptos, prejuicios y creencias. Conceptos muy arraigados en las mentes de las personas, prejuicios muy arraigados y creencias muy arraigadas en nosotros. Por eso se dice, aunque no es una regla, que entre a mayor edad que que se recibe a Cristo en el corazón por mandato de Él y todo lo que hemos ya entendido del llamamiento eficaz, entre más edad, más difícil es deshacerse de estos conceptos, de estos prejuicios y de estas creencias. Eso es relativamente cierto, pero no es una regla, ¿sí? Hay quienes conocen al Señor a muy temprana edad y tienen creencias y conceptos muy arraigados y muy nocivos, y de hecho bastante nocivos, incluso más nocivos que esa gente mayor de una generación o dos generaciones atrás, ¿sí? Entonces no es necesariamente una regla, pero esto es básicamente porque no hemos renovado nuestra mente, ¿sí? Pero antes quiero mostrarte precisamente estas cosas. Precisamente, ¿qué es esto de conceptos? ¿Qué es esto de creencias? Y mira, bueno, los prejuicios entendemos que son ya juicios prehechos, sin ninguna oportunidad de justificación, sin ninguna posibilidad de entendimiento, de cambio, de pensar acerca de algo. Pero vamos a esta palabra de conceptos. El concepto, bueno, de acuerdo a cómo trabaja nuestro cerebro que Dios nos dio, el concepto significa un diseño, una imagen, una construcción, un símbolo o concepción, idea u opinión expresada a través de una caracterización. Es la formulación de una idea,
o una imagen a través de palabras. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos un concepto, en donde en este concepto vemos una suástica y pensamos inmediatamente en el nazismo, y como nazismo tenemos ya una idea muy clara y un concepto muy claro acerca de las características de este tipo de comportamiento derivado de, bueno, de la historia de un país, y entonces ya entendemos y demás. Vemos y tenemos conceptos ya predefinidos a través de simbología, como sectas o como cosas y demás, y el cristianismo no se ha deshecho de esto. ¿Por qué? Porque vemos una cruz y bueno, inmediatamente las personas de todo el mundo a nivel general piensan en el cristianismo a nivel general, aunque la cruz no tiene nada que ver en cuanto a símbolo en la actualidad en nuestra fe, en el sentido de físicamente tener una cruz, pues obviamente tener una cruz es como tener un ataúd, ¿sí? Es que fue el ataúd o fue tener un crucifijo, aunque no reciba adoración, no un crucifijo, sino una cruz, el símbolo, una cruz físicamente, pues es como tener un ataúd o tener una tumba de adorno, lo cual pues obviamente es desagradable. Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿ok? Entonces, el concepto como tal es todo esto que ya está definido. Este término es una idea, una unidad de conocimiento que nosotros ya tenemos acerca de algo o incluso de alguien, ¿sí? El concepto que yo tengo, el pensamiento, la forma de pensar acerca de algo, el sentido que yo le doy a algo es el concepto que yo tengo, ¿sí? Hay personas que forman en un concepto completo, ¿sí? A todo un país. Por ejemplo, en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos, se sabe que el concepto del mexicano es precisamente aquel ilegal que va corriendo en sentido contrario en un freeway perseguido por la migra, y eso es un mexicano para muchas personas norteamericanas, personas pobres, personas con ciertas características físicas que son un peligro, que son ilegales, que son malos y demás. Son prejuicios con conceptos, ¿sí? Todo eso mezclado evidentemente nos lleva a tener creencias, y las creencias pues son precisamente la suma tanto de conceptos como de prejuicios, en donde se llegan a formar verdaderas creencias. Esa creencia es lo que va a inclinar mi toma de decisiones siguiendo mis propias creencias, siguiendo mis creencias que están arraigadas en mí. Hay personas que creen en verdad algún concepto político, en verdad es una pasión por esa creencia que tal político, que tal doctrina política o que tal forma de hacer las cosas para gobernar un país son la buena, y en verdad se meten y demás. ¿Cuál es el trabajo del marketing? Cambiar las creencias. ¿Cuál es el trabajo de los discursos? ¿Cuál es el trabajo de todo? Cambiar las creencias. De hecho, ¿cuál es la labor del evangelista? Cambiar las creencias. Pero hay una diferencia, que uno es con el poder del Espíritu Santo y los otros con el poder de los medios de comunicación. Pero eso lo hablaremos más tarde. La creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría. O sea, ya la acepté, aunque sea ya una experiencia vivida o una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que medien ni hagan falta demostraciones argumentales o empíricas. Yo ya lo creo. Tal cosa hace daño. Oye, pero ni siquiera lo has probado. Hace mal, hace daño. ¿Sí? Es que te consta, no, es que yo lo vi en internet, yo lo vi en Twitter, yo lo vi en tal cosa. O sea, entonces ya es una creencia. Es decir, aquello que decimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que sea o pueda ser cierto. ¿Ok? Bueno, ¿por qué todos estos tres conceptos son un impedimento para que haya fruto del Espíritu?
Bueno, es un impedimento porque nosotros tenemos algo que no tienen los demás y es precisamente esta grande bendición por parte de Dios para con nosotros y que en realidad es un mandamiento no expresado en ley, pero sí un mandamiento expresado en una necesidad urgente y está en Romanos 12. Todo Romanos 12 es básicamente la idea de lo que es el estándar de el cristiano en crecimiento, ¿ok? Básicamente a grandes rasgos se podría definir así como los deberes cristianos y el estándar de crecimiento para que debe de tener cualquier hermano o hermana en la fe y que está practicando y dejando practicar que el Espíritu Santo sea precisamente su guía, sea su maestro, como hemos enseñado, sea la persona que le ilumina, es Dios mismo iluminando nuestra mente, como veíamos en la clase anterior. Pero vamos a centrarnos en los 3 primeros versículos. Los 2 son muy conocidos, pero quiero que pongamos atención en el 3. ¿Ok? Dice Romanos 12, 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí tiene que ver el deseo de nosotros de hacerlo y la decisión de hacerlo. Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este culto racional y demás, me parece que está muy bien traducido con una idea más clara o más cercana a lo que estamos tratando de entender y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, Romanos 12, 1, 2 y 3, para que podamos tener pues en un lenguaje actual esta idea. Dice, por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, que entreguen su, sí, perdón, hermano, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿sí? Es decir, de manera consciente, ese sacrificio es el que le agrada, presentar nuestro cuerpo que Él ha comprado por nosotros en un sacrificio vivo y santo. ¿Ok? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Por qué es importante este versículo 3? Porque de alguna forma es imposible llegar a él, de tener un concepto claro cuando yo al momento de evaluarme a mí mismo, lo hago según lo que Dios me ha dado, no en cuanto a dones, no en cuanto a las cosas que logre por mí mismo, sino en cuanto a lo que Dios me ha dado en la salvación y lo que Dios me va ayudando a entender cada vez más. ¿Por qué? Porque si no cambio mi forma de pensar basada en las costumbres, las conductas del mundo y no cambio mi mente en la forma de pensar como el mundo, va a ser un gran impedimento para que haya fruto del Espíritu en mi vida. Por supuesto, esto es muy fácil de identificar. Cuando una persona sigue teniendo conceptos similares a alguien que no es creyente con ciertas cosas, aunque se llame creyente, no puede decir que tiene fruto del Espíritu. Por una razón, es exactamente igual en mente que uno que no es creyente. A lo mejor no en todo,
pero sí en ciertos conceptos. Y hay muchísimas formas de entender esto. Mientras yo no cambie mi forma de pensar acerca de los gobiernos o de los políticos o de las cosas que a mí en lo particular yo puedo pensar cierta cosa o no, si yo no cambio mi forma de pensar de ellos, ni a favor ni en contra, sino lo que dice la palabra. Y esto está en Romanos 13, es un ejemplo solamente. ¿Qué debo yo de pensar acerca de los políticos actuales en este país o en cualquier otro país? ¿Qué debo yo de pensar? Pues yo con base en mi experiencia creo que el gobierno actual tal. O que el gobierno es bueno o es malo y demás. Bueno, vamos a leer Romanos 13, 1. En la Nueva Traducción Viviente, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra Dios, que Dios ha instituido, y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico para castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Esto, si lo llegas a ver a alguien que no es creyente y lo lee, después de reírse y de azotar su iPad o mi iPad, si lo lee ahí, por eso nunca se lo voy a leer a nadie en mi iPad, pues obviamente pues, la va a romper y se va a enojar y va a decir, es que no es posible que Dios haya puesto que esta persona sea puesta por Dios, si es así, así y así, es más, y claro que no busca hacer el bien, busca hacer el mal, y es más, persigue a los inocentes en lugar que a los culpables, y una larga lista de cosas. Bueno, entonces, o esto está pasado de moda, o Dios no ha entendido las cosas como están, o está ciego, o esto es fantasía. Pues ninguna, es palabra de Dios. Cuando escribe Pablo esto, no sé si te fijes que está escrito a la iglesia que está en Roma. Y cuando escribe esto Pablo a los que están en Roma, estaban bajo el imperio más poderoso del mundo en ese momento, que crucificaba a los rebeldes. Y al crucificar a los rebeldes, no sé, muchos ejemplos de las rebeliones de los esclavos famosas que hubo y otras historias, pues precisamente era someterse a César. Y someterse a César era precisamente pues algo muy bonito para los ciudadanos romanos, pero era de las cosas más crueles e injustas cuando no eras ciudadano romano y eras un paria o esclavo incluso. Y había infinidad de injusticias y todo. Bueno, Pablo está consciente de ello y escribe esto por mano de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la providencia. Si están puestas por Dios, es para que Dios haga cosas a través de bondad o maldad de esas autoridades que tienen poder sobre las personas para cumplir los propósitos eternos de Dios. Por eso nosotros, pues obviamente no somos muy populares en el sentido de participar en revueltas o de participar en cosas. ¿Por qué? Porque dice incluso que nosotros somos como ovejas llevadas al matadero. Ni reclamamos, ni decimos nada, ni nos oponemos, ni formamos partidos políticos, ni hacemos cosas, ni tratamos de ayudar al mundo, ni de salvarlo. Somos llevados al mundo, somos llevados como ovejas
al matadero por cosas por las cuales no levantamos la voz ni reclamamos, ¿sí? Ese es un ejemplo de creencias, de conceptos, que mientras yo no cambie mi forma de pensar acerca de esto, y te lo leí de un capítulo a otro, y tenemos infinidad de conceptos, de ideas y de prejuicios que son claramente contrarios a la palabra de Dios, pero que no estamos dispuestos a cambiarlos, ¿sí? Entonces, aquí viene un aspecto muy importante. Si yo no quiero aceptar lo que dice la palabra de Dios, me estoy rebelando contra la palabra de Dios y jamás va a haber fruto del Espíritu en mí. Jamás. Yo tengo claro, por ejemplo, es un ejemplo, no yo, sino yo tengo claro que mi hija no se debe de casar con ningún pelagatos. Haga la expresión, ni voy a investigar de dónde sale, porque me da por investigar cosas raras, pero mi hija no se va a casar con un pelagatos. Bueno, ya tiene un concepto de lo que es un pelagatos, ya tiene un prejuicio preestablecido y tiene la creencia que su hija va a hacer lo que él quiere. ¿Es de papá? Bueno, todo esto son ya creencias, prejuicios, conceptos predeterminados, siendo que pues la palabra de Dios habla de otras cosas acerca de enseñarle a los hijos primero a honrar a los padres y aparte de someterse a los padres, someterse a Dios. Un hijo que no se sabe someter a sus padres jamás se va a someter a Dios. El padre que trata o intenta genuinamente, pero ingenuamente, de que el hijo se someta primero a Dios que a los padres, pues son creencias erróneas. ¿Por qué? Porque eso nunca va a pasar ni está escrito así. Lo que hay que enseñar primero a los hijos es a honrar y a someterse a los padres para que enseñarlos a someterse a las autoridades y las razones de por qué, y luego enseñarles el amor de Dios, y luego cuando Dios sea el tiempo de Dios hará este llamamiento a los hijos porque son santos por el hecho de ser nuestros hijos, es decir, apartados para Dios en su fidelidad para nosotros, y se manifestará Dios en su vida cuando sea el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Pero por lo pronto ya echamos a perder muchas cosas y no hay fruto del Espíritu. No hay amor, ni gozo, ni paz. ¿Por qué no hay fruto del Espíritu? Por ejemplo, el de la paz, por precisamente cosas que nos llevan incluso a tener serios conflictos internos aún con la misma iglesia. Ideas preconcebidas acerca de lo que es congregarse, acerca de lo que debe de ser una iglesia, acerca de cómo debe de ser una iglesia, acerca de cómo debe de ser la alabanza en una congregación. Es más, acerca de mi rechazo a lo que es diferente a mí. Y yo entonces como creyente rechazo a las personas en lugar de rechazar a las creencias de las personas, pero no a las personas. ¿Por qué? Porque entonces nunca vamos a poder evangelizar. ¿Por qué? Porque rechazamos a las personas por sus creencias o formas de vida o formas de y tratamos de convencerlas sin ni siquiera nosotros ver si estamos alineados a los conceptos, prejuicios y creencias, ¿sí? Bueno, el segundo impedimento es igual de crítico, no están puestos en orden de importancia ni de gravedad, pero sí están puestos en una idea, pues que obviamente son más, esto está adentro y a nuestro alcance, esto está afuera de nosotros. Mucho influye lo que está afuera de nosotros, que es el humanismo y la psicología. El humanismo y la psicología. Bueno, antes de que alguien me vaya a denunciar para apedrearme, quiero definir lo que me refiero por humanismo. Humanismo, te leo el concepto, es el movimiento, el original humanismo. O sea, humanismo no es tener misericordia, ¿sí? Es que es muy humano, pues ahí está lo malo, ¿no? Es
movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV que, rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubrieron y estudiaron. Obviamente lo que se entiende como la Edad Media o la Edad Oscura o la edad de que se detiene todo el medievo, donde reinaba la Iglesia católica y reprimía y sometía y decía todo esto y obligaba a las personas ni siquiera a tener conceptos o prejuicios o creencias orientadas a Cristo, no, simple y sencillamente era a la religión como tal. Y entonces, pues evidentemente hay este resurgimiento en la ciudad de las luces y en otros lados en donde comienza a exaltarse al hombre, recuperando las cualidades de la propia naturaleza humana, apartando totalmente al concepto de Dios acerca del humano caído. Es decir, no, en el humanismo, a descartar por totalmente a Dios, en particular al Dios católico, vamos a llamarle así, en particular a lo que representaba esa iglesia de ese Dios, no queremos saber nada de él, que nos tiene sometidos a temores, incluso a tormentos, han gobernado el mundo, la influencia papal en la antigua Europa era total, completa, quitaban y ponían reyes porque eran los reyes del mundo, los papas en cierto periodo de la historia. Surge entonces esto de recuperar lo mejor del humano, haciendo a un lado completamente la religión. Es más, si dicen que la ciencia se opone a la fe, bueno, cosa que no es cierto, y en algún momento hablaremos de ello, el humanismo se opone completa y totalmente a lo que es la Biblia, Dios y Cristo y la cruz y el morir a uno mismo. Es inaceptable considerar que el humano nace pecador. Es inaceptable que el humano es malo por naturaleza y que tiende por naturaleza al mal y al pecado. Es inaceptable el hecho de que haya un Dios, en pocas palabras. Es inaceptable que haya algo que pueda satisfacer más al hombre que el placer. Y que, pues, por supuesto, la vida eterna no da placer, entonces, por lo tanto, es totalmente quitado. El humanismo resalta las supuestas cualidades humanas implícitas en la humanidad. Y pues tomando como ejemplo pues a los griegos y a los latinos, pues para tratar de exaltar el intelecto, tratar de exaltar la ciencia, tratar de exaltar las artes, tratar de exaltar todo lo que se refiere al conocimiento científico, cosas que no son malas en sí mismas. El asunto es que intencional y total y completamente ajenas completamente a lo que Dios dice, ¿sí? Es a lo que me refiero por humanismo. Y psicología, particularmente la psicología humanística. No me quiero centrar en lo que es la psicología porque incluso es una carrera profesional en donde se dedica básicamente a, según un psicólogo que estaba estudiando ayer en las conferencias de TED en Madrid, un psicólogo importante, decía que al final del camino el psicólogo es el que ayuda a cambiar la conducta de las personas, ¿sí? Y sacarlos de un agujero y ponerlos en el camino que decida la persona que es más adecuada para esa persona. Es a grandes rasgos su concepto propio de lo que es su profesión de psicología. Y bueno, pues
le aplaudieron, me imagino que lo aceptaron y así lo dejamos, pues ha de ser así. Bueno, hay una psicología humanista definida por la psicología, no por los cristianos, eso es muy importante. La psicología humanista es un enfoque de la psicología que se centra en el estudio de una persona a nivel global. Valora sus pensamientos, emociones, comportamientos o contexto vital para ofrecer soluciones y tratamientos a sus problemas. Es decir, se centra en la parte existencial de las personas. Este psicólogo en Madrid, y luego estudié otra psicóloga que lo que estudiaba para preparar esta clase, decían que una persona no cambia mientras no cambie su entorno. ¿Por qué? Porque su libre albedrío va a reaccionar siempre en función del placer. Entonces no cambia porque el libre albedrío siempre tiende al placer en las personas que le ofrece su entorno, ¿sí? Por eso es tan fácil que una persona en un barrio de adictos se vuelva adicta, por la mejor educación que tenga en su casa, independientemente del nivel socioeconómico. Si vive entre adicto, adicto será, simplemente. En cambio, si quiere tener un verdadero progreso y cambiar su forma de actuar, tiene que cambiar de ese entorno, deshacerse de ese entorno para que pueda en un momento dado tener un verdadero cambio y mejora en su vida, en su conducta y salir adelante. Es decir, donde vieres, a donde fueres, haz lo que vieres, más o menos. Entonces es eso. Y entonces escoge a dónde fueres, ¿no? Para que no hicieres lo que vieres, lo que veas, si quieres que sea de alguna forma distinta para ti. Vuelvo a leer entonces que valora sus pensamientos, emociones, comportamientos o contexto vital para ofrecer soluciones y tratamientos a sus problemas. Bueno, esto se ha infiltrado desde el siglo XIX en la iglesia cristiana, en las denominaciones cristianas, porque en la iglesia cristiana no se filtra nada, ¿sí? La iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo. Vamos a dejarlo en el contexto verdadero, quitándonos un prejuicio que que la iglesia cristiana es igual en todas partes y que solamente son muchas y que solamente a la vez una, y si uno está mal, todos están mal. Eso es un prejuicio. Ya es un concepto. Toda la iglesia está mal. No hay nadie que conozca toda la iglesia, pero el predicador, entre más diga que toda la iglesia está mal, más famoso se hace. ¿Por qué? Porque está metiendo un prejuicio y no toda la iglesia es así. Entonces, bueno, esto se filtra en las congregaciones bautistas, principalmente norteamericanas, a fines del siglo XIX y muchísimo más fuerte a mediados del siglo XX, en los años 50, 60, cuando surge esta situación, esta profesión de la psicología ya en forma académica, se infiltra en las congregaciones cristianas y se infiltra en casi todo, si se infiltra en Estados Unidos, pues se infiltra necesariamente en países de Latinoamérica, y se supone que surge algo que se llama la psicología cristiana. El decir que existe la psicología cristiana es como decir que existen los cristianos de cuna cristiana. Bueno, es un chiste que ya he contado muchas veces, pero para quienes no se lo sepan, alguien que me dice, es que es de cuna cristiana. Y yo lo que le pregunto es, ¿y la cuna cristiana cuándo se arrepintió de sus pecados? ¿No? Porque pues, la cuna, ¿no?, cristiana, no existen las personas de cuna cristiana. Todos nacen bien pecadores. Los niños supuestamente cristianos son unos pecadores que necesitan arrepentimiento, pero que llegarán a cuando el Señor llegue a sus vidas. Por eso es bueno que sepan Biblia ya desde pequeños.
Bueno, pues es precisamente esto que se infiltra y trata de resolver las conductas, las emociones, los comportamientos, los pensamientos en el contexto de las personas a través del uso de la Biblia, más o menos interpretada a como creen, pero nunca dándole lugar a un verdadero cambio por el fruto del Espíritu, por fruto del Espíritu. Entonces se empieza a exaltar más la posibilidad de cambio en las personas que haciendo uso de cierto libro de psicología cristiana disfrazado de espiritualidad, trata de cambiar. Había una cosa que se llamaba The Promise Keeper, que eran los que cumplen las promesas, grupo de hombres. Y hubo congresos muy grandes, yo nunca fui a ninguno. Los Promise Keeper, que eran grupos de hombres que se comprometían a una serie de conceptos a cumplir sus promesas. La realidad es que fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque pues el hombre tratando en buena intención, usando la Biblia, tratando de cambiar cosas, vicios y pecados. ¿Cuál es el problema de estas dos cosas? Que no le llama al pecado pecado, no le llama a la carne carne, no deja que el Espíritu Santo haga en ellos la persona más semejante a Cristo. Es su propio esfuerzo y por eso vamos a ver Romanos 9 del 16, Romanos 16 al 18 dice, así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ok? Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, aunque vaya a congresos, aunque lea libros, aunque haya cosas así. Dentro del plan de Dios está que una persona no cambie, se equivoque, porque dentro hay cosas peores que ni él se da cuenta, pero que Dios sí sabe que dentro de ese corazón hay cosas peores, ¿sí? Que tiene que cambiar para ser quebrantado y Dios en su providencia mueve lo necesario para que reaccione, se equivoque, caiga y haga cosas de las que después sufra, pero que después viene el consuelo y la transformación de Dios y se manifiesta el fruto del Espíritu. Entonces, no depende ni de echarle ganas, ni depende de tal. Pero aquí entra el equilibrio. Por un lado vimos en Romanos 12 que es instando al creyente que presente su cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Es decir, no depende del que quiere ni del que corre, pero el creyente debe de leer lo que dice en Romanos 12 y decir, Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que desea agradable, guía mis pasos y en tu providencia muéstrame las cosas como debo de reaccionar, como debo de pensar, como debo de sentir, porque estoy leyendo tu palabra y necesito que tu Espíritu Santo me ilumine. A veces tomamos decisiones, pero creemos que la decisión va a venir va a venir sin que tengamos un conocimiento del tema acerca de ese tema en la palabra de Dios. Hay cosas que no vienen escritas en la palabra de Dios, decisiones que debemos de tomar que no vienen escritas en la palabra de Dios, pero porque son muy puntuales. Pero hay principios y todos los principios de todos los humanos, de todos los tiempos, no cambian.
no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, para el hombre hay muchas cosas nuevas materiales debajo del sol. El hecho de tener este medio de comunicación es nuevo debajo del sol hace 2 siglos. Se refiere a que no hay nada nuevo debajo del sol en cuanto al hombre en sí mismo y Dios. Todo está puesto. Es decir, las cosas cambian, pero los hombres siguen siendo los mismos, siguen naciendo igual, pecadores y necesitan un Salvador. Y después de que tienen la salvación, el Espíritu Santo nos somete a este proceso de 10 pasos que vimos en el proceso de salvación a fin de tener fruto, aquí arribita, del Espíritu, para que hacernos como Cristo, en que lo resumimos como un proceso de santificación. El fruto tiene que darse. Si bien es cierto que la santificación termina hasta que el creyente es llamado a la presencia de Dios, donde ya es completa y totalmente santo, porque su cuerpo es esa morada terrestre, esa morada en la que estaba viviendo en esta tierra, que era su cuerpo, bueno, ya cambió de morada, de casa, y ahora está en la presencia de Dios, de Cristo, en el paraíso, en caso que fuera creyente, ¿ok? Que fuera nacido de nuevo. Entonces, pues, no cambian los hombres, siguen iguales, hasta que viene este proceso y la santificación sigue y demás, pero no hay condiciones de crecimiento para dar fruto. Y esto es un error doctrinal porque pensamos que el espíritu, el dar fruto, es conforme crece una rama y una planta y la semilla que se siembra en el corazón va creciendo hasta que da fruto al 60 y al 90 y al 100%, bueno, como dice Jesús. Sí, es verdad, pero está hablando de una totalidad como creyente. Sin embargo, el Espíritu Santo está formado, está hecho. Lo que hace el Espíritu Santo es empezar a trabajar cuando no tiene impedimentos en el creyente y simplemente el creyente da un fruto del Espíritu en su comportamiento desde el primer día que nace de nuevo, y hay un fruto del Espíritu en él cuando se siente agradecido a Dios. Da un fruto de amor a Dios. Da un fruto si es sincero con Dios y lo lleva a perdonar a otros. Da un fruto del Espíritu de gozo, que ahora siente algo diferente. Hay quienes dicen que es la luna de miel con el Señor cuando recién nace de nuevo. Eso no existe, no viene en la palabra, no está escrito. Hay fruto del Espíritu en el momento en el que nace de nuevo, de gozo y de paz, y por eso las personas se sienten diferentes. No se sienten diferentes porque se acaban de casar con el Señor y andan de luna de miel en Acapulco o en donde sea. No, es el fruto, pero el fruto va madurando. Pero ¿de qué hay fruto? Hay fruto del Espíritu cuando no tiene impedimentos el creyente. Cuando el creyente empieza a experimentar paciencia, está dando fruto, aunque sea nuevo creyente, y está dando paciencia, o sea, está teniendo fruto de paciencia. ¿Ok? Entonces, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a ver Zacarías. Es un texto que a mí me inspira mucho. Zacarías 4, versículos 6 al 10. Zacarías 4, del 6 al 10. Se los voy a leer. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh hombre, delante de Zorobabel?
serás de reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Que recorren toda la tierra. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Zorobabel está reconstruyendo primero, el templo. Ya hubo un trabajo previo de reconstruir el muro. Están reconstruyendo el templo, ponen los cimientos y ancianos empiezan a llorar porque algunos regresaron del cautiverio. Zorobabel regresa del cautiverio con otros tantos. Empiezan a reconstruir el templo, que es el día de las pequeñeces. Lo que dice es que muchas personas se acordaron del antiguo templo y en lugar de llorar de alegría, se lamentaron mucho porque se acordaron del pasado, del templo, de cómo estaba antes de ser destruido y llevados en cautiverio. Y bueno, eso es a lo que se refiere. Pero Dios le dice a Zorobabel, diciendo, no es ni con espada, ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu. ¿Qué tenía que ver la espada y el ejército para construir un templo? Bueno, es una pregunta que yo sé que te hiciste. ¿Qué tiene que ver? No es ni con espada ni con ejército, más con mi Santo Espíritu, lo entiendo. Pero era para construir el templo. ¿Qué tiene que ver construir el templo de esto? Bueno, el Señor nos lo deja claro en el sentido de que lo podemos interpretar al día de hoy para la construcción de este templo, que decía Jesús, destruirán este templo y en 3 días lo levantaré. Sí, se refiere a su cuerpo. Lo levantó de la tumba. Nos sirve a nosotros de referencia, ¿sí? Luego en alguna ocasión explicaré por qué hizo referencia espada y ejército para físicamente construir el templo. Era para básicamente la adoración, ¿sí? En ese templo a Dios, esos israelitas de ese tiempo. Para nosotros, que somos templo del Espíritu Santo y que nos compró el Señor, ¿sí? Por precio, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, ahora vivo, nacido de nuevo, no es ni con espada ni con ejército, no es ni con ninguna capacidad humana que pueda uno tener notable, ¿sí? Para poder reconstruir este templo que es nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro alma y en nuestro espíritu, no tener impedimentos y poder dar fruto, ¿sí? Por eso hablaba de las pequeñeces. El fruto del espíritu no se espera al creyente, el fruto empieza a darse. Empieza a darse cuando no le ponemos impedimentos o cuando vamos aprendiendo a quitar estos impedimentos, ¿sí? La psicología entonces estorba mucho porque entonces me explico a mí mismo cómo hacer las cosas en lugar de hacer las cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Por último tenemos la ignorancia, la religión y los dones. La ignorancia, la religión y los dones son impedimento para el espíritu, el fruto del espíritu. La ignorancia es porque no leemos la palabra de Dios. Ignorancia me refiero a que aquella persona que no estoy llamándole ignorante en forma peyorativa a alguna persona que no conozca de la Biblia. Le llamo ignorancia la actitud de teniendo todo lo necesario, el Espíritu Santo y una Biblia, sigue ignorante acerca de lo que es la voluntad de Dios y sigue en esto metido. Ese es un cristiano ignorante, voluntariamente ignorante. La religión, la religiosidad, bueno, pues precisamente vamos a ver un versículo y esto. Se ansían más los dones que se ansían más los dones que en sí el fruto del Espíritu. Vamos a ver en Mateo
Mateo 7:21, aquí el Señor habla, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que son malos. En 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y acerca de los fariseos hablaba que ellos habían hecho pues precisamente algo terrible al hacer al hacer de sus costumbres, enseñarlas como doctrina de Dios, como doctrina que se le debería enseñar al pueblo, siendo que eran cosas precisamente religiosas. La religiosidad y la ignorancia impiden el fruto del Espíritu y la ansiedad por los dones del Espíritu Santo hace que se pierda el cristiano más en buscar el poder de Dios que buscar a Dios para un beneficio en lugar de para un servicio. La diferencia entre un cristiano y otro es el que busca beneficios para sí mismo y aquel que busca ser usado por Dios para servir a otros. Esa es la grande diferencia entre un cristiano y otro. Bueno, con esto concluimos entonces esta primera parte del fruto del Espíritu, los impedimentos. Y bueno, espero que te haya sido de bendición este video, compártelo con otros y nos estamos viendo entonces el siguiente domingo a las 10 de la mañana en el muro de Facebook para transmisión en vivo de alabanza y predicación. Inscríbete al canal si no lo has hecho y marca esto con me gusta para que puedas tenerlo por ahí guardado, apartado y no se te pierda si lo quieres volver a escuchar. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.